Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernando Chávez. Trabajo para AstraZeneca y hoy les vengo a platicar sobre lo que es la continuidad del negocio. ¿Se puede operar al 100% en situaciones de contingencia? Es un tema que al día de hoy no se encuentra tan a la luz dentro de la parte de tecnologías de información. Hay muy pocos profesionales que se dedican a este tema. Hay muy pocas empresas que tienen departamentos específicos que se dediquen a esto, pero que sin embargo creo que después de esta situación y lo que estamos viviendo, sin duda alguna va a haber mucho más interés dentro de esta parte, ya que hay muchas empresas que están teniendo muchos problemas para operar al día de hoy y otras que sí cuentan con su plan de continuidad de negocio, ven los beneficios que esto ha representado para ellos. ¿Qué es la continuidad de negocio? Es el proceso de gestión de servicios de TI que identifica amenazas potenciales para la organización y el impacto en las operaciones de negocio que conlleva esa amenaza. Identifica cuáles son los riesgos, elabora y prueba los planes de acción ante posibles escenarios adversos como terremotos, fallas eléctricas, disturbios, inundaciones, pandemias, fallas de red. Básicamente, identifica cuáles son los riesgos a los que tu organización te encuentra expuesta. Por ejemplo, si tu empresa se encuentra dentro de una zona de huracanes, dentro de una zona sísmica, si el ambiente político es algo riesgoso para la operación del negocio. Entonces, todo este tipo de temas los identifica y sabe cuál es el impacto de que algo te suceda y elabora planes para poderse recuperar en caso de que alguno de estos temas se materialice. Estos son algunos datos sobre lo que es el impacto que tienen las fallas o los problemas en la continuidad del negocio. 20% de los negocios experimentan problemas como puede ser un incendio, una inundación, fallas eléctricas, desastres naturales. Y de esos 20%, el 80% de esos negocios cerrarán en poco más de un año de acuerdo a Bureau of Labor. O sea, al 20% de las compañías les sucede y de ese 20%, el 80% de ellas llegan a cerrar dentro del próximo año. 60% de las compañías que pierden datos cierran dentro de los siguientes 6 meses al evento. Por cada día sin operación se puede perder hasta un punto completo de participación de mercado, el cual toma hasta 3 años para recuperar. Solo el 35% de las empresas pequeñas y medianas cuentan con un plan de recuperación ante desastre. 50% de las compañías que pierden sistemas críticos nunca llegan a recuperarse por completo. Esto es si pierden sus sistemas por más de 10 días. El costo de perder aplicaciones o servicios críticos está estimado por los expertos en más de $5,000 por minuto. ¿Cuáles son los componentes de la continuidad del negocio? Tenemos lo que es, por una parte, el Plan de Continuidad de Negocio, o BCP por sus siglas en inglés, el cual se enfoca en la gente y en la capacidad que tiene para seguir dando soporte. ¿Qué pasa si alguien tiene que dejar de dar soporte? Ya sea por problemas en la oficina, por electricidad, por problemas de red, por incendios, inundaciones, bloqueos, pandemia, cualquier cosa que evite que una persona siga trabajando. Puedes tener también problemas para trabajar desde tu casa, como puede ser por electricidad o por red. Entonces, la parte de plan de continuidad de negocio se enfoca en la capacidad que la gente tiene para poder seguir dando el soporte que normalmente da. Y por otra parte, tenemos el plan de recuperación ante desastres, o DRP. Este se enfoca en la infraestructura de recuperación y su capacidad que tiene para ser recuperada. Digamos que en los servicios, digamos que no puedes entrar tú a un sistema web, o que no puedes entrar a tú a alguna aplicación, o que no puedes sacar dinero de tu cajero automático. ¿Qué pasa si este equipo deja de funcionar? Si tienes problemas en el centro de datos, como puede ser de electricidad, de red, de incendio, de inundaciones, derrumbes. Y aquí lo que haces es trabajar en planes de recuperación que incluyen la réplica de información, el uso de respaldos, centros alternos de operación. ¿Cómo es el ciclo de continuidad de negocio? Primero se realiza lo que es un análisis de riesgo para saber a qué riesgos está expuesta tu organización. Tal vez físicamente te encuentras, no sé, cerca de una gasolinera, cerca de oficinas de gobierno donde puede haber protestas, en sitios de alto riesgo para huracanes o para sismos.
Después de esto se realiza el análisis de impacto al negocio. ¿Qué pasaría si alguno de estos riesgos se llega a materializar? ¿Cómo te impacta en cuanto a dinero? ¿Cómo te impacta en cuanto a reputación? ¿En cuanto a servicio a tus clientes? Con base en estos impactos defines cuáles son los elementos más importantes para ti y elaboras las estrategias de mitigación, como puede ser tener centros alternos de trabajo, centros alternos de procesamiento, entregar laptops a las personas para que puedan trabajar con mayor movilidad. Después elaboras lo que son el plan de continuidad de negocio y el plan de disaster recovery. ¿Cuáles son los pasos que vas a seguir en caso de que alguno de estos escenarios se materialice? ¿Cuál es el paso 1, el paso 2, el paso 3 para seguir recuperando los servicios y que todo pueda continuar con normalidad? Implementación y concientización, tanto como el entrenamiento de las personas participantes en estos planes. Tienes que darlos a conocer, que sepan ellos qué es lo que tienen que hacer. Ejercicios de validación, se realizan pruebas donde entra toda la gente participante, conocen cuáles son los procedimientos. Después de esto, se identifican cuáles son las mejoras, se elabora un plan de mejoras con respecto a lo presentado dentro de los ejercicios y se cierra el ciclo. La parte de continuidad de negocio generalmente se divide en 4 niveles. El nivel 1, que son problemas para trabajar en una zona del centro de trabajo. Digamos que tienes problemas en una área en específica del edificio, en uno de los pisos, y como remediación lo que tienes que hacer es trabajar desde otro lugar dentro del mismo centro de trabajo. Tal vez tienes un problema en tu piso 1 y tienes que trabajar desde el 4 y puedes tener toda la infraestructura ya robusta como para poder soportar que la gente se mueva. Tenemos también lo que es un nivel 2, que son problemas para trabajar en todo el centro de trabajo. Puede ser bloqueos, puede haber problemas de red, problemas eléctricos, o en el caso de la pandemia, por ejemplo, que no podemos estar aglomerados en el mismo lugar. Y como solución, trabajaremos desde casa. Tenemos un nivel 3, que son los problemas para trabajar en la zona metropolitana del centro de trabajo. Digamos que hay un apagón global, hay una inundación, donde no se puede trabajar desde casa o desde la oficina. Y como solución puedes moverte a un centro alterno de operación, como puede ser tal vez una empresa dedicada a esto, con posiciones dedicadas para ti, o pueden ser también una universidad o un hotel, un centro de convenciones. Y tenemos por último el nivel 4, que es total incapacidad para soportar los servicios. Digamos que no puedes trabajar de la oficina, no puedes trabajar desde casa y tampoco te puedes mover. Entonces, aquí lo que se hace es asignar soporte a centros remotos o globales para que puedan continuar con la operación. Por la parte de plan de recuperación ante desastres o el DRP, también existen 4 esquemas generales de los que podemos hablar. Uno es el Mirror Site. En este momento, digamos que tú tienes tu infraestructura de un lado y del otro lado tienes, de manera remota, tienes también tu infraestructura exactamente igual. Entonces, no existe pérdida de información porque la información se va hacia los 2 lugares al mismo tiempo. Se recupera el servicio en menos de 30 segundos y estos pueden ser ambientes de cloud. En un ambiente de cloud, si se cae uno de tus servidores, no tienes tanto impacto porque tienes otros servidores arriba al mismo momento. Tenemos lo que es un hot site, donde prácticamente no hay pérdida de datos. Se recupera el servicio entre 30 segundos y 30 minutos y hay réplica de datos también de manera remota. Aquí la diferencia es que muchas veces sí hay que tomar ciertas acciones de manera manual para poder recuperar los servicios. Entonces, la recuperación se hace una vez que se han tomado esas acciones manuales. Existe también lo que es un warm site. Aquí sí hay pérdida de datos. Se recupera el servicio de 30 minutos a 72 horas y normalmente eso se hace con transferencia de respaldos que después tienes que descomprimir o hacerle cierto tratamiento manual para poder ocupar la información. Por último, tenemos lo que es un cold site. Hay una pérdida significativa de datos de mayor de 72 horas. Y hay empresas que aún al día de hoy envían físicamente respaldos. Digamos que hay empresas de seguridad que pasan por los respaldos a los centros de cómputo de las empresas, se los llevan a un lugar seguro, a una bóveda, y en caso de ser requeridos,
estos respaldos, se hace un call de los respaldos y se vuelven a llevar a un centro de datos para poder recuperar esa información. ¿Cuáles son las herramientas de soporte al plan de continuidad de negocio? Tenemos herramientas como pueden ser de documentación, como LDRPS, que es de SunGard, Resilience One, Solidity, RPX. Esto lo que hace es que almacena tus planes de recuperación en un lugar seguro fuera de tu infraestructura, porque si a ti te sucede algo, estos planes no correrían la misma suerte, estarían arriba. Tienen mecanismos de seguridad, de privilegios, para que la gente pueda ver cuáles son los pasos que tiene que seguir en caso de que exista alguna situación donde necesiten recuperar los servicios. Hay herramientas de notificación, como pueden ser el Bullhorn, LDRP, ZSunGard, Solidity, BRP o MetricStream. Estas herramientas lo que hacen es que tienen un árbol de notificación con una base de datos de celulares de los empleados. Entonces, en caso de que suceda algo, se le manda una notificación central a los empleados sobre si necesitan dar soporte, sobre cuál es su estatus, si requieren ayuda, si tienen algún tipo de problema. Y estos sistemas nos dan retroalimentación por parte de los empleados o de los usuarios. Entonces, si tengo yo algún problema, estoy atrapado, no puedo salir, puedo simplemente regresar ese mensaje o esa llamada y de manera central los administradores pueden darse cuenta de que alguien necesita ayuda. También se cuenta con centros alternos de trabajo. Hay empresas como IBM, SunGard, DR Solution, que es una empresa mexicana que se encuentra en el Estado de México. Existen hoteles, centros de conversiones o universidades que son capaces de proveer lugares físicos donde poder trabajar en caso de que no se pueda trabajar desde la oficina o desde casa. Existen esquemas de posiciones dedicadas. Esto significa que tú puedes rentar el número de posiciones dedicadas, digamos 40 posiciones dedicadas, donde siempre van a estar disponibles para ti en el caso en que tú lo necesites, se paga una renta mensual, o posiciones compartidas con algunos clientes que se encuentren geográficamente en distintos lugares para que no estén expuestos a los mismos riesgos y poder ocupar esas posiciones para dar soporte o para recuperar información o para recuperar sistemas. Estos son algunos casos de la vida real donde se presentaron situaciones, se materializaron riesgos y se ocuparon planes de recuperación ante desastre o de continuidad de negocio. Cantor Fitzgerald, que es una casa de bolsa durante la situación de los avionazos a las Torres Gemelas en 2001. Ellos contaban con un plan de continuidad de negocio nivel 4. Los empleados de Connecticut y de Londres asumieron la operación de la gente de Nueva York y algunos empleados de Nueva York pudieron continuar trabajando por teléfono desde sus casas o desde otros lugares. Comdisco y SunGard, que son empresas dedicadas a la parte de continuidad de negocio, también durante la situación de las Torres Gemelas, tuvieron soluciones de plan de recuperación ante desastre con infraestructura en caso de que se cayera la infraestructura de los clientes. Y también implementaron un esquema de posiciones de trabajo móviles en trailers. Entonces, dentro de estos trailers existían posiciones de trabajo con aire acondicionado y todo listo como para que los clientes pudieran ahí trasladar a su personal y que pudieran seguir dando soporte. Tuvimos en 2017 el caso de un ransomware a nivel mundial y le afectó a la farmacéutica Merck. Ellos tenían planes de continuidad de negocio con workarounds en caso de que el sistema no funcionara y esta gente lo que pedía era dinero para poder liberar los sistemas. Tuvimos un caso a principios de los 2000 en la Bolsa Mexicana de Valores con una organización social llamada Barzón en México. Esta organización protestaba y hacía bloqueos contra políticas de gobierno, que esto empezó con la parte de FOBAPROA. Y ellos bloquearon la entrada a la Bolsa Mexicana de Valores. Sin embargo, la Bolsa Mexicana de Valores ya contaba con un plan de continuidad de negocio y ellos se movieron a trabajar desde Pachuca y pudieron seguir trabajando de manera normal. Un virus informático en una red de hospitales en Inglaterra que afectó es Northern Lincolnshire and Gaul. 3 hospitales dejaron de operar por 5 días, mandando a los pacientes, incluso en condición crítica, a otros hospitales. No existía ningún plan de continuidad de negocio. En 2016 hubo un incendio en las oficinas corporativas de Steren. Ellos implementaron planes de recuperación ante desastre y plan de continuidad de negocio para poder dar
el servicio. Cantory Technology fue un relámpago en las oficinas centrales en Carolina del Sur en 2013, es una empresa de servicios de IT. Ellos continuaban la operación por medio de sitios de respaldo y continuaron también trabajando con centros alternos de trabajo en hoteles. Whiteflash.com durante el huracán Rita de 2005 tuvieron también centros alternos de trabajo y soluciones con réplica de datos en lugares remotos. New York EasyPass, durante la tormenta Sandy de 2012. New York EasyPass es una empresa que maneja lo que son las tarjetas como las que conocemos en México, las llave, que son las tarjetas para pasar automáticamente y que se haga el cargo automático cada vez que pasas por una caseta. Ellos tuvieron una solución de Disaster Recovery en SunGard. Su infraestructura se vio afectada, su infraestructura de procesamiento central se vio afectada por la tormenta Sandy y trabajaron en SunGard para poder hacer la recuperación de los servicios. Dentro de esta 2020, en lo que es COVID-19, una empresa de servicios de TI en el rubro financiero de México no estaba lista todavía para responder ante esta situación y tuvo que hacer una renta emergente de 400 laptops para sus empleados y el robustecimiento inmediato de su infraestructura de VPN. En el caso de AstraZeneca, hemos tenido también algunas situaciones reales en que tenemos que aplicar el plan de continuidad de negocio. Hubo una situación de inundaciones en India en 2016, donde nosotros tuvimos que dar soporte a nivel global durante un par de días. El sismo de septiembre de 2017, tuvimos algunos problemas eléctricos y problemas de conectividad de red. Y en la situación actual de pandemia de COVID-19, aquí hemos aplicado soluciones de continuidad de negocio, ya sea trabajando desde casa o dando soporte a nivel global. En específico, ¿cómo hemos manejado la pandemia en AstraZeneca? El plan de continuidad de negocio en AstraZeneca comenzó a aprobarse alrededor de 2016, que fue cuando AstraZeneca abrió aquí en Guadalajara. Se documentó el plan, se comenzó a aprobar, se identificó cuál era el personal clave, se identificó también cuál era el personal de respaldo. Tuvimos manejo, como los platicaba hace un momento, de situaciones reales como el sismo o la falla en la red en 2017. Y tenemos implementado el sistema de notificación que les comentaba hace un momento. Entonces podemos contactar a nuestro personal y saber si se encuentran bien o si requieren de algún apoyo y les podemos notificar que se requiere de su soporte en caso de que exista una situación de contingencia. En el tema de COVID-19, el 97% de los empleados de AstraZeneca están trabajando desde casa. Sí hay una base muy específica de seguridad, de la parte de instalaciones que se encuentran aquí en la oficina. Sin embargo, más del 97% de los empleados están trabajando desde casa. Se tiene identificado cuál es el personal que es parte de la población de riesgo. Se tienen los niveles de soporte monitoreados. Estamos operando al 100% con el soporte que se daba de manera regular desde la oficina e incluso hay equipos que han tenido un poco más de trabajo por liberaciones, etcétera, y todo se ha podido trabajar, digamos que con cierta normalidad. Tenemos un sistema de soporte médico de primer contacto a los empleados, donde si tú presentas algún síntoma de COVID o tienes alguna duda, alguna pregunta, puedes contactar directamente a nuestro doctor y él te ayudará, la persona te va a ayudar a identificar si tienes algún escenario real o no y cuáles son los siguientes pasos en caso de que tengas alguna situación. También tenemos el monitoreo de incidentes al trabajar desde casa. Estamos monitoreando si alguien tiene problemas de conectividad, si alguien tiene problemas de electricidad. AstraZeneca implementó también sesiones de apoyo y de coaching emocional. Sabemos que es muy difícil para mucha gente estar en aislamiento o estar trabajando desde casa y existen sesiones de apoyo para manejo de estrés, para convivencia, para comunicación efectiva y la gente ha estado participando activamente. Tenemos también el apoyo a empleados con convenios para mejora de ergonomía trabajando en casa. Esto es, hubo convenios con proveedores para adquirir sillas, escritorios, monitores y que se puedan pagar ya sea más barato y en pagos, con descuento nómina, para que la gente pueda trabajar un poco más a gusto desde casa. También se organizaron espacios de convivencia en línea, como son juegos, grupos musicales, celebraciones,
Para AstraZeneca es muy importante la vida personal también de los empleados. Y sabemos que mucha gente requiere esa interacción con sus compañeros de trabajo y con sus amigos. Entonces se organizaron diferentes sesiones en línea donde se está participando con grupos musicales, algunas celebraciones de aniversarios, algunos juegos, y la gente participa ahí para, digamos, que continúe la convivencia en el buen ambiente de trabajo. Básicamente esto es lo que les quería platicar al día de hoy. Nos parece, a mí me parece que después de esta situación que estamos viviendo con esta pandemia, la parte de continuidad de negocio puede llegar a retomar mucha fuerza. Puede ser que ya muchas empresas se den cuenta de la necesidad de contar con un plan robusto de plan de continuidad de negocio y que puedan seguir operando en caso de que algo les suceda.